Bienvenidos a una nueva edición de EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Y estos son los titulares. Cardenal en Sri Lanka hace un llamado a los cristianos para que no se lastime a musulmanes. Asia Bibi por fin es libre y se encuentra en Canadá. Papa Francisco presidirá ordenación sacerdotal en la Basílica de San Pedro. Empezamos el noticiero con información de Sri Lanka, donde el arzobispo de Colombo hizo un llamado a los cristianos para que no se lastime a ningún musulmán tras los atentados ocurridos en iglesias católicas del país. El arzobispo de Colombo en Sri Lanka, Cardenal Malcolm Rajit, hizo un llamado a todos los cristianos y personas de otras religiones para que no lastimen a ningún musulmán a raíz de los atentados ocurridos el domingo 21 de abril en iglesias católicas. En su mensaje, el purpurado manifestó que los musulmanes son sus hermanos y son parte de la sociedad en Sri Lanka. Además, expresó su deseo de crear un espíritu de comprensión y buenas relaciones entre todas las comunidades del país. En este marco, el cardenal Rajit visitó Negombo y se reunió con líderes musulmanes en una mezquita y pidió al gobierno que proteja la seguridad en la ciudad donde existe una importante comunidad católica. La situación debe controlarse a través de la inteligencia, no a través de las emociones. Las personas a veces, cuando se vuelven emocionales, no entienden lo que realmente está pasando, se pierden por su necedad. Debemos entender las cosas y luego actuar de acuerdo con eso. Negombo sufrió el mayor número de víctimas en los ataques del domingo de Pascua, que fueron reivindicados por el Estado Islámico. Como se recuerda, el cobarde ataque en la iglesia de San Sebastián acabó con la vida de más de 100 fieles católicos. Hasta el momento, el estado de emergencia en el país continúa y las medidas de seguridad siguen siendo elevadas. Mientras que las escuelas estatales reanudaron las clases el lunes 6 de mayo, los colegios católicos en Colombo permanecerán cerrados durante una semana. Los cristianos no somos ciudadanos principalmente de este mundo. Nuestro bien es un bien eterno y por eso somos capaces de dar testimonio del perdón del Señor Jesucristo y de construir la paz incluso cuando somos atacados, como Jesús. No nos dejamos vencer por el mal, sino que vencemos el mal haciendo el bien. Ese es el llamado importante para los fieles en Sri Lanka y en todo el mundo. Dar testimonio del Señor Jesús, de modo que los enemigos de Jesús se pueden encontrar también con Él y entregarle su vida. En otras noticias les contamos que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada recibirá un importante galardón en el que se destaca su gran labor benéfica. Veamos. El próximo 22 de mayo, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada recibirá el Premio Camino de Paz, que es otorgado por la misión de la Santa Sede ante la ONU, cuyo observador permanente es Monseñor Bernardito Ausa. El galardón, que se entrega anualmente, es un reconocimiento al apoyo humanitario y pastoral que la Fundación brinda a los cristianos perseguidos. Para el presidente de esta organización, Thomas Hein Geldern, recibir este premio es una oportunidad de mostrar el puente de amor mundial construido por la generosidad de los benefactores y la iglesia que sufre. Ayuda a la Iglesia Necesitada fue fundada en 1947 por el padre Berenfried van Straten, para ayudar a los refugiados y desplazados en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, esta organización apoya más de 5.000 proyectos en unos 140 países centrados en la construcción de iglesias y capillas, además de apoyar en la formación de seminaristas religiosos y religiosas, así como a catequistas laicos. En el año 2011, la organización destinó más de 70 millones de euros para apoyar a cristianos sirios e iraquíes amenazados por el Estado Islámico y otros grupos islamitas, asegurando de esta forma la supervivencia del cristianismo en la región. Asimismo, en el 2018, los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada donaron más de 100 millones de euros en ayuda a las diferentes iniciativas. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, que nos tiene importante información sobre la salida de Asia Bibi de Pakistán. Adelante, Blanca.
Hola Isabel, hola Edith. Desde España les contamos la liberación de Asia Bibi. Como saben, Asia Bibi es una mujer cristiana pakistaní que fue falsamente acusada de un supuesto delito de blasfemia. Pasó 9 años en cárcel y finalmente, el pasado octubre, en octubre de 2018, fue absuelta de ese delito. Sin embargo, no podía dejar el país porque su vida corría riesgo al estar amenazada por radicales pakistaníes. Sin embargo, el pasado 7 de mayo, finalmente Asia Bibi pudo dejar Pakistán y llegó hasta Canadá, donde se encontraban su esposo y sus hijas. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, nos explicó la importancia de esta noticia. Estamos encantados, por fin podemos dar una buena noticia y el hecho de que haya salido de Pakistán y esté ahora mismo en Canadá con toda su familia, pues es una grandísima alegría y es una especie, es un símbolo también del triunfo difícil del vivir en condiciones penosas durante casi 10 años en las cárceles pakistaníes por una acusación y una condena injusta, y es el triunfo de tantas personas que siguen su mismo camino en Pakistán, por lo cual yo creo que es un motivo para la esperanza también para muchos otros cristianos que son acusados injustamente por las leyes de la blasfemia. Además, Menéndez Ros explicó que la libertad religiosa es la primera de todas las libertades. La libertad religiosa se dice, no solo se dice, sino pensamos que es así, que es un derecho raíz, es un derecho del cual se desprenden otros muchos derechos fundamentales, de tal manera que cuando el derecho a la libertad religiosa falla, es muy frecuente que falle el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y muchos otros derechos. Entonces, suele ser un síntoma de que está fallando algo en la libertad de ese país. Y por otra parte es un derecho que, aunque reconocido por la Declaración de Derechos Humanos de forma expresa y por muchos ordenamientos jurídicos en sus constituciones o en sus leyes más importantes, por otra parte está siendo vulnerado sistemáticamente cada año y además cada vez de forma más notoria y más importante. Entonces es muy importante que defendamos este derecho porque está afectando nada menos que a 334 millones de personas que sufren persecución y a 100 millones más de personas que viven discriminadas en el mundo. Hasta una cifra de un 61% de la población del mundo sufre persecución o discriminación por razón de su fe, con lo cual eso nos hace ver que es un derecho vulnerado sistemáticamente. De hecho, actualmente más de 327 millones de cristianos en todo el mundo sufren distintos niveles de persecución en su fe, algo que fue especialmente patente en los ataques que tuvieron lugar en Sri Lanka el pasado domingo de Pascua. Desgraciadamente hay un aumento y lo hemos vivido, como ha declarado nuestro presidente internacional, Thomas Heine, en lo que va de año 2019, desgraciadamente lleva camino de ser uno de los años más trágicos en cuanto a atentados con víctimas mortales para cristianos. De hecho, se han producido ya en la República Centroafricana, se ha producido, por supuesto, el último atentado desplegado por los medios de Sri Lanka contra hoteles y contra iglesias cristianas, pero en Filipinas, en la isla de Jolo, en Nigeria, en la India y en tantos otros países que desconocemos, cada uno de ellos con un montón de víctimas mortales, todos ellos contra cristianos. Estas son las principales noticias desde España. Devolvemos a la conexión. Seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Qué alegría saber que Asia Bibi se puede encontrar con su familia en una situación de paz y tranquilidad, y esperemos que sea así. Pero nuestra hermana verdaderamente nos ha dado un testimonio, y nos da un testimonio grandioso. Es una confesora de la fe. El confesor de la fe es una persona que sufre por ser fiel a Cristo, si bien no sufre el martirio por ello. Verdaderamente, ella nos ha dado un testimonio espléndido de saber ser fiel a Jesús en situaciones muy difíciles. Hagámonos fuertes de este ejemplo y oremos para que en adelante ella y su familia puedan vivir en paz. En otras noticias, el Vaticano informó que el Papa Francisco presidirá una ordenación sacerdotal en la Basílica de San Pedro. La Santa Sede dio a conocer que el Papa Francisco celebrará el próximo domingo 12 de mayo, cuarto domingo de Pascua, la ordenación sacerdotal de un grupo de diáconos. La Santa Sede indicó que la misa será concelebrada por el Vicario General de Roma, Cardenal Angelo Donatis, obispos auxiliares, así como párrocos y superiores de los seminarios de donde proceden los futuros sacerdotes. Pese a que es inusual que un pontífice celebre una ordenación presbiteral,
esta no sería la primera vez que el Papa Francisco lo hace. Como se recuerda, el 30 de noviembre de 2017, el Santo Padre presidió en Bangladesh la ordenación de 16 sacerdotes y el 22 de abril de 2018 hizo lo mismo con otros 16 nuevos presbíteros en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Y hace poco el Papa Francisco recibió en audiencia a los 23 nuevos reclutas de la Guardia Suiza. Tras esto, el comandante de este destacamento dio a conocer las dificultades que tiene para encontrar nuevos reclutas. Veamos. El Papa Francisco recibió en audiencia a 23 nuevos reclutas de la Guardia Suiza que acudieron al encuentro junto a sus familiares con motivo del juramento que se llevó a cabo el 6 de mayo en el Vaticano, fecha en la que se conmemora la muerte de 147 soldados helvéticos que defendieron al Papa durante el saqueo de Roma en 1527. En el discurso, el Santo Padre les agradeció por el valioso servicio que brindan y aprovechó también para dar gracias a sus familiares por aceptar su decisión y sostenerlos con la oración. Tras el encuentro con el pontífice, el comandante de la Guardia Suiza, Christoph Graf, ofreció una conferencia de prensa en la que declaró que este año se enlistaron menos guardias de lo esperado. Desafortunadamente, este año solo tenemos 23 guardias y necesitamos más o menos 40 cada año. El año pasado, una semana antes del 6 de mayo, el Santo Padre nos dio permiso para aumentar el número de guardias de 110 a 135. Es un gran desafío para nosotros. Es una gran sfida per noi. De acuerdo al comandante de la Guardia, tomaría al menos 5 años para que el número de miembros llegue a 135. En ese sentido, Graf explicó algunas de las posibles razones por las cuales resulta difícil encontrar nuevos reclutas. La economía en Suiza va benissimo. La economía en Suiza es muy buena, el desempleo está cerca del 0% y por lo tanto tenemos dificultades para encontrar nuevos reclutas, además que cada vez hay menos nacimientos. Y no debemos olvidar que para ser un guardia suizo debe ser un creyente. Credente. Como se sabe, los soldados que ingresan a la Guardia Suiza no están motivados por un sentido económico, sino un inmenso deseo de proteger al Santo Padre. Para alentar a los jóvenes a inscribirse, la Guardia Suiza cuenta con un nuevo sitio web, organiza jornadas de puertas abiertas para futuros candidatos y ha publicado una tira cómica sobre un conocido personaje de ficción suizo que se convierte en miembro de este ejército, considerado el más pequeño del mundo. Nada más característico de la imagen que tenemos de la Santa Sede que estos guardias suizos, pero seguramente muchos no sabemos la honorable tradición que ellos continúan, justamente estos jóvenes, ya que en el año 1527 la mayoría de este contingente de 189 dio su vida, casi todo el contingente, para salvar al Papa que estaba siendo perseguido para ser secuestrado. Así es que verdaderamente hacemos votos y también nuestras oraciones para que se renueve este pequeño contingente y siga brindando ese maravilloso servicio. Son personas que tienen un uniforme muy tradicional, pero una formación de última tecnología también para poder proteger a la Santa Sede y a las personas que están ahí. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, la Iglesia pide ayuda a autoridades para atender crisis migratoria en sur de México. Monseñor Moronte en Venezuela afirma que el Papa dijo a los obispos de ese país que sigan adelante. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un pedido de ayuda a las autoridades del país, así como a la sociedad civil, para atender la crisis migratoria que vive actualmente el sur del país. La Conferencia Episcopal Mexicana pidió ayuda a las autoridades del país, así como a los hombres y mujeres de buena voluntad, para atender adecuadamente la crisis migratoria que vive actualmente el sur de su nación. A través de un comunicado titulado Pedido de Ayuda, publicado el pasado 7 de mayo, los obispos señalaron que los mexicanos siempre se han caracterizado por su alegría, solidaridad, buen trato y hospitalidad. Sin embargo, ante las recientes caravanas de migrantes, algunos han asumido actitudes de rechazo, indiferencia, xenofobia, discriminación y racismo.
Y es que en los últimos meses han llegado miles de personas a la frontera sur de México para dirigirse hacia Estados Unidos. A raíz de este panorama, los obispos aseguraron que muchos de estos migrantes provenientes de países centroamericanos deambulan por las calles del país sin tener qué comer o dónde dormir. En ese sentido, los prelados precisaron su invitación al gobierno federal para que active y monitoree adecuadamente un plan de emergencia y brinde ayuda humanitaria para quienes deambulan por las calles. Asimismo, la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que seguirán haciendo todo lo que esté en sus posibilidades para ser una iglesia samaritana que haga menos pesado el camino de los hermanos migrantes. Finalmente, como iglesia, los obispos ofrecieron sus oraciones y ayuda ante esta difícil y crítica situación. La búsqueda de un futuro mejor al que todos tienen derecho se ha convertido en una crisis para los migrantes y también para los pueblos que los reciben y que tienen que poder manejar esta situación de una manera que respete la dignidad de las personas y también, por supuesto, el bienestar de las personas del lugar. No es una tarea fácil, la Iglesia está haciendo todo lo que puede, pero ya está a capacidad. El Estado también debe hacerse cargo y también la sociedad civil, porque si esta crisis existe es porque verdaderamente no hay una respuesta adecuada de parte de muchas instancias. Esperemos que esto lleve a las reformas necesarias desde el país objetivo, justamente los Estados Unidos, para que pueda regularizarse la inmigración de una manera justa y que respete las aspiraciones de las personas, las aspiraciones legítimas y también, por supuesto, el bienestar de todos los pueblos en cuestión. Y el obispo de la diócesis de San Cristóbal en Venezuela, Monseñor Mario Moronta, afirmó que el Papa Francisco los animó a seguir adelante frente a la situación del país. Veamos. El obispo de la diócesis de San Cristóbal en Venezuela, Monseñor Mario Moronta, afirmó durante una reciente homilía que el Papa Francisco los animó a no desfallecer y seguir adelante, ya que la voz de los obispos es la voz del Papa. Esto en referencia al reporte enviado hace unos días por los prelados venezolanos al pontífice, en el cual dieron cuenta de sucesos ocurridos últimamente en la nación, como ataques a la Iglesia Católica local y el continuo sufrimiento del pueblo. En ese sentido, en una misa celebrada por Monseñor Moronta en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que fue atacada a inicios de mayo por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, el prelado manifestó que ya es hora de que el mundo se entere realmente de lo que está pasando en Venezuela y agregó que debido al cerco mediático que hay, en muchos países piensan que no sucede nada. Por otro lado, Monseñor Moronta rechazó las calumnias por parte de una funcionaria pública, quien acusó al prelado de encubrir a sacerdotes pedófilos. Por este motivo aseguró que emprendería acciones legales por el delito de calumnia, ya que de acuerdo al obispo de San Cristóbal, si bien como pecado puede ser perdonado, como delito debe ser juzgado. Por su parte, la diócesis informó que las denuncias por los diversos ataques serán presentadas a tribunales nacionales e internacionales. Los obispos tienen una tarea muy importante en todo el mundo y en Venezuela esto se ha convertido justamente en un apelo constante a respetar la dignidad de las personas, a que el pueblo no sea atropellado, además de ser llevado justamente al borde del hambre, de la hambruna, de la necesidad en todos los sentidos, solo para que se mantenga en el poder una cúpula que parece solo responde a sí misma. Ahora cambiamos el tono de la información para contarles que en una aldea de Mozambique, una hermana que supervisa una escuela local acogió a más de 200 personas que buscaban refugio tras el ciclón Kenneth, que golpeó duramente el país. Conozcamos esta impactante historia. La hermana Rosa Martins da Silva, perteneciente a la congregación Siervas de la Anunciación, acogió a más de 200 personas en una escuela ubicada en la aldea de Miese, Mozambique, tras el paso del ciclón Kenneth, que impactó el país africano y rodeó de agua la escuela, convirtiéndola temporalmente en una isla.
Sí, fue una isla de salvación, porque nuestra escuela y casa se encuentran en el punto más alto, por lo que todos los que se vieron afectados, tan pronto como el agua entró a sus hogares, corrieron aquí. Miese es un pueblo ubicado a unos 23 kilómetros de Pemba, una de las áreas más afectadas por el ciclón Kenneth. La religiosa que dirige la escuela secundaria, Padre Atanasio Valeri, junto a otras 3 hermanas, señaló que cuando ocurren este tipo de inundaciones, suelen atender a 20 familias como máximo y no a tantos como ahora. Los refugiados locales perdieron todo y se quedaron sin algo que comer, así que las hermanas dispusieron de sus provisiones para alimentar a los necesitados. No comimos mucho porque no había mucha comida. Las hermanas nos ayudaron ya que no había manera de entrar aquí y ningún auto pudo llegar hasta aquí. Así que las hermanas tomaron unos 20 kilos de arroz y los preparamos, sin especias ni nada, solo aceite y arroz. Como se sabe, el paso del ciclón Kenneth dejó la trágica cifra de 38 fallecidos y miles de personas tuvieron que ser evacuadas. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Perú, Miguel Bizárraga, que nos tiene información sobre la polémica generada en el sector educación por contenido sexual inapropiado en textos escolares. Adelante, Miguel. Los saludo desde la parroquia Nuestra Señora del Pilar en el distrito limeño de San Isidro y les informo que el Congreso del Perú interpeló hoy jueves 9 de mayo a la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, para que responda por los contenidos sexuales inapropiados en textos escolares. Dichos textos, repartidos a nivel nacional por el Ministerio de Educación, fueron denunciados recientemente por congresistas y padres de familia. A inicios de abril, el abogado del colectivo Padres en Acción, Alberto González, denunció que en el texto para alumnos de tercero de secundaria del Ministerio de Educación aparece un enlace que lleva a un sitio web en el que se incentiva a experimentar diversas prácticas antinaturales. Tras las críticas de algunos congresistas en redes sociales, el sector de educación anunció el retiro del enlace de su sitio web. Sin embargo, el texto fue impreso y distribuido a menores de edad a nivel nacional. Pese a la controversia, la ministra de Educación, Flor Pablo, defendió la permanencia del enfoque de género en el currículo nacional y pidió a los docentes borrar con plumón el cuestionado enlace. Conversamos sobre el tema con Alberto González, abogado de Padres en Acción, quienes denunciaron el hecho, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, nosotros estamos totalmente convencidos que lamentablemente esto de acá ha revelado la verdad de lo que está en el fondo del asunto, que es una política de Estado dirigido a la hipersexualización de nuestros niños. Lo que ellos están tratando de hacer son 2 cosas fundamentales, me parece. La primera de ellas es minimizar la realidad de los hechos, tratando de que la población crea que ha habido un error cuando esto es una política deliberada de hipersexualización de nuestros niños. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que están tratando es de confundir a las personas para que no se den cuenta que acá ha existido la comisión de un delito grave por parte del ministro, porque ellos estaban impedidos legalmente por un mandato del juez de editar estos libros desde enero del 2018. A pesar de este mandato judicial, han pasado por encima, han trabajado los libros, los han impreso y los han publicado. Es decir, con fundada razón tenemos todos los fundamentos para señalar que aquí lo que se trata es de confundir a la opinión pública y particularmente a los padres de familia. Ahora cambio de información para contarles que hace poco el Ministerio de Música GESET vino al Perú. Por ese motivo, conversamos con Federico Carranza, líder de esta agrupación musical, quien nos habló sobre la importancia de los músicos católicos y de sus próximos proyectos como ministerio musical. Los músicos no nos podemos quedar en el templo. Si la iglesia está en salida, pues el músico también tiene que estar en salida, tiene que acompañar a la iglesia en esa misión. Y por eso el énfasis del músico como músico católico evangelizador y también como discípulo misionero, el músico discípulo misionero. Ahora mismo estamos produciendo otros 3 álbums. Sí, normalmente producimos 2, 3 o hasta 4 producciones por año. Y algo nuevo también que estamos iniciando es GESET en inglés. Ahí se escribe, en vez de escribirse con J y acento en la E, se escribe con H, GESET
para los que hablan inglés. Ya tenemos 2 canciones en inglés en un canal de YouTube que se llama Gesed, precisamente con H, y también en Spotify ya lo pueden encontrar, Gesed del Salmo 27, y otra canción, Estoy a la puerta y llamo, que con motivo de la beatificación de la señora Conchita Cabrera lo hicimos en 7 idiomas. Y por el momento esta ha sido toda la información de la Iglesia en el Perú. Informó para EWTN Noticias Miguel Bizárraga. Adelante, estudios. Gracias, Miguel, por la información. Recientemente el premier peruano, el primer ministro, nos dejó desconcertados a todos los padres que se identifican justamente con la plataforma Con mis hijos no te metas, diciendo que los padres no deberían meterse con la educación no te metas, les dijo a los padres de Con mis hijos no te metas. ¿Esto qué significa? ¿Que el Estado es el encargado de la educación y los padres tienen que simplemente aceptar los contenidos, incluso contenidos que atenten contra su moral y sus principios? Evidentemente no. Reveló mucho el primer ministro peruano al usar ese término para rechazar las legítimas exigencias de los padres. Bueno, amigos, hemos llegado a todo por hoy en EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Si quieren seguirnos, nos pueden seguir también en ewtnnoticias.com, donde tenemos los noticieros también últimos para que los puedan volver a ver y compartir. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.